A esta mesa es para mí un placer poder presentar al doctor José de Jesús Ríos González. Él es el coordinador de esta mesa. El doctor es especialista en endocrinología del Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, expresidente de la Federación Mexicana de Diabetes y expresidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, así como miembro constituyente del Grupo de Estudio Mexicano de Síndrome Metabólico y médico fundador de la Asociación de Diabetes en Jalisco. Les pido un fuerte aplauso para él, por favor. Buenos días de nueva cuenta. Muchas gracias, doctora, por esta amabilísima presentación. La verdad es que es una satisfacción estar aquí en esta conferencia. Les acaban de mencionar que soy miembro constituyente de este grupo de síndrome metabólico en México. Y el intercambiar ideas con diferentes grupos de especialidad médica siempre es un buen objetivo con la meta de lograr lo mejor en salud para el medio en que trabajamos. Esta mesa de discusión o esta mesa de intercambio de ideas, mejor dicho, le hemos titulado ¿Cómo se estructura el inicio del tratamiento farmacológico en la diabetes mellitus tipo 2? Y en un segundo apartado señalamos qué enfoques deben considerarse para la práctica clínica. Tenemos profesores invitados que, además de una cálida amistad de tiempo atrás, reconocemos como sobresalientes en el área. Ven que va a participar en esta mesa el doctor Fernando Lavalle González. Él obviamente es endocrinólogo, coordina la región norte de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, es profesor de endocrinología, medicina interna y nutrición, coordinador de enseñanza de pregrado y de posgrado del Servicio de Endocrinología y jefe de la Clínica de Diabetes del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, Fernando. De nuestros profesores sudamericanos, pero la verdad es que es un amigo sobresaliente en la Asociación Latinoamericana de Diabetes y de la Asociación Colombiana de Diabetes y de no sé qué sinnúmero de publicaciones e intervenciones. El doctor Pablo Aschner, él nos pide que en la presentación señalemos que es endocrinólogo, que es profesor adjunto y director del programa de posgrado en endocrinología de la Universidad Javeriana en Colombia. Es subdirector científico de la Asociación Colombiana de Diabetes, director de investigación en el Hospital Universitario de San Ignacio en Colombia. Pablo, México te abre de nueva cuenta las puertas y es un gusto que estés con nosotros. Otro estimado amigo es el doctor César Ochoa. Él es coordinador de investigación clínica, profesor de investigación clínica, profesor asociado de medicina del Instituto de Diabetes en el occidente de Estados Unidos, de la Western University de las Ciencias de la Salud y del Colegio de Medicina Osteopática del Pacífico en Pomona, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Como siempre, Pablo, es un gusto que estés con nosotros. También bienvenido, César, disculpa, ya ando cambiando nombres, no me vayas a decir a mí otro que no corresponde a la realidad. Bienvenido, César. Bien, he pensado en la conveniencia de contar con los puntos de vista de nuestros profesores y planeo tener 45 minutos de intercambio de idea con ustedes y después abrir nuestra mesa para que participen también el resto de nuestra audiencia, si ustedes están de acuerdo.
Y yo quisiera iniciar esta mesa de discusión o de información con alguna pregunta. Y la pregunta concuerda con el tema. ¿Cómo iniciaríamos el tratamiento de un paciente con diabetes mellitus tipo 2? ¿Qué nos sugieren en la práctica clínica? Va la pregunta abierta, no tengo selección para alguno de ustedes. Como ven, aunque me toca coordinar, no soy yo el que va a hacer exposición. Y aunque me toca coordinar, yo les pido a nuestros profesores que con la libertad que siempre hemos tenido, no solo peleen el micrófono. Tenemos una discusión, no sabemos si que empiecen los mayores o los menores, y vamos a empezar por los menores. Empezaríamos por los menores. César, pues yo creo que llevas el banderín. Ok, buenos días. Bueno, de antemano esta es una pregunta bastante amplia, ¿no? Porque independientemente de la situación que nosotros enfrentemos, va a estar relacionado el manejo del paciente, va a estar relacionado el manejo dependiendo del tipo de paciente. ¿A qué me refiero con esto? La situación es, en primer lugar, ver qué edad tiene el paciente, cuánto tiempo probablemente tiene el paciente diagnosticado, y en un momento dado ver si hay alguna comorbilidad relacionada con la situación de la diabetes. Ya independientemente de eso, se puede establecer un criterio. Y por supuesto los valores iniciales de hemoglobina glucosilada va a ser también vital en el manejo de este tipo de pacientes. Habitualmente en la práctica clínica, por supuesto va a ser dependiendo del sitio donde uno esté practicando o el tipo de medicina que ustedes hagan en el sitio donde estén. Y sobre todo también lo que en un momento dado tengan o tengan a la mano para que puedan ustedes prescribir este tipo de pacientes. Habitualmente el manejo hasta el momento ha sido determinado por las guías que las diferentes asociaciones en el mundo han establecido. Pero en muchas ocasiones es también importante ver cuál es la situación clínica de ese paciente. Específicamente en este momento no voy a hablar de cómo iniciar el tratamiento del individuo hasta que entremos un poquito más en discusión. Pero lo que sí quiero dejar calcado es que va a ser dependiendo del tipo de paciente, la edad, los valores de laboratorio que nosotros tengamos en ese momento, e independientemente de eso, el tipo de práctica que nosotros tengamos, lo que va de una forma u otra a darnos pauta de cómo vamos a iniciar el manejo inicial de ese paciente. Es Sí. difícil, Chuy, hablar de esto porque aquí en la mesa tenemos al coordinador de las guías de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que son de las pocas guías basadas en evidencia. Y nosotros a veces nos toca hacer medicina basada en existencia, más que basada en evidencia, porque depende mucho del lugar donde uno trabaje. Estoy de acuerdo con César que la evaluación inicial del paciente es el punto crítico. Si uno comete un error al inicio del tratamiento, el paciente puede estar mal educado para su tratamiento y tener consecuencias a lo largo de la vida de ese paciente, porque las consecuencias están del otro lado del escritorio y no del lado donde uno prescribe, porque al que le va a ir mal es al paciente. Yo pienso que uno debe de distinguir sobre todo qué paciente es el que tiene enfrente. Yo creo que el paciente más importante ahorita es el paciente de primera vez, al que recién diagnosticas, y que hay que hacer un abordaje correcto en ese paciente, porque eso es lo que le va a marcar el tratamiento para toda la vida. Y ese tratamiento conlleva una fase de educación, en el que uno debe decirle al paciente en un inicio que va a transitar por todos los medicamentos y que va a necesitar insulina como parte de su tratamiento. Porque a final de cuentas, la diferencia en México contra otros países es que la diabetes empieza entre los 40 y 45 años de edad. Y ustedes tendrán la experiencia, como la tenemos nosotros aquí, de que cada vez aparece en edad más temprana. Y entonces hablamos de un paciente diferente a las guías norteamericanas, donde por lo general los pacientes tienen una edad de inicio entre los 50 y 55. Y entonces yo creo que la primera parte de la selección del paciente y el tratamiento
es la parte fundamental. Es muy diferente decir cómo voy a abordar el tratamiento de un paciente que ya ha sido multitratado y que llega conmigo por una referencia o porque cambió de médico o porque ahora me toca atenderlo y tengo 3 años de estarlo atendiendo, a aquel que veo por primera vez. Y la evaluación debe de llevar la expectativa de vida que tiene el paciente, la educación que le puedo dar y la motivación que puedo lograr con él, la selección en cuanto a las comorbilidades y qué es lo que más le interesa al paciente, si va a perder peso o no va a perder peso, y la meta que le estoy proponiendo, porque pacientes de primera vez, yo puedo tener pacientes de primera vez que les puedo poner una meta estricta de control, o pacientes que llegan con múltiples complicaciones y voy a tener una meta menos estricta para su tratamiento. Yo creo que lo esencial es distinguir, porque en estos escenarios que podemos discutir hay muchos. O sea, a generalizar y decir a todos los pacientes les tengo que dar metformin de entrada y a todos les voy a hacer eso, no considero yo que sea correcto, sino depende de cada uno de los pacientes. Pablo, te señalaban con mucho peso. Tu comentario. Bueno, como esto es una mesa redonda, un poco debate, yo voy a llevar la contraria. Tú mencionabas lo de medicina basada en existencia versus medicina basada en evidencia. Y yo creo que lo que debe hacer la medicina basada en evidencia es presionar para que exista lo que se debe tener para el manejo correcto. Yo estaba pensando en una analogía y se me ocurría el uso del cinturón de seguridad. En la época en que nosotros éramos más jóvenes, no existía el cinturón, o sea, había unos carros de lujo que lo traían, pero era algo opcional y nadie lo usaba. Y tocó demostrar, y la evidencia demostró que el uso del cinturón de seguridad reducía la morbilidad y mortalidad después en un accidente automovilístico, para que se volviera obligatorio, a pesar de que costó más, porque inicialmente costaba, inclusive hasta vendían los cinturones por separado, y hoy en día a nadie se le ocurre pensar en que un carro pueda venir sin cinturón de seguridad. Es así como tenemos que evolucionar. Si la evidencia dice que un tratamiento para la diabetes es el adecuado, el que mejor le garantiza al paciente que pueda tener un buen pronóstico, debería convertirse en la norma, y la obligación de los gobiernos y de los proveedores de salud es ver la manera de que eso se pueda introducir. Esta fue la premisa que nosotros tuvimos para las guías de la Asociación Latinoamericana de Diabetes cuando propusimos el algoritmo para el manejo de las personas con diabetes, y partimos de la base de que en este momento tenemos suficientes medicamentos seguros y adecuados como para proponer un comienzo de manejo igual para todos sin tener que estar individualizando. Y yo diría que la individualización se refiere más a la forma como yo le voy a vender, a presentar ese plan a cada paciente. O sea, dependiendo de la circunstancia del paciente, yo se lo puedo presentar de una manera diferente, pero la base tiene que ser la misma. Y hay, yo diría, unas 2 o 3 cosas que no son negociables. La primera es que el objetivo final del manejo de la diabetes es devolverse, si se puede, en el tiempo y regresar a un peso lo más cercano a lo normal posible. Es decir, mientras la persona no llegue a un peso cercano al normal, va a ser difícil, y entre más se demore, va a ser menos posible el lograr un óptimo control, y sobre todo que las células beta no se terminen de morir, por decirlo así, no se acaben. O sea que la única forma de evitar lo que dice Fernando, llegar al uso necesario de insulina, de preservar células beta por el momento, es quitarles la presión, la demanda, a través de una pérdida de peso oportuno. Lo que pasa es que esa pérdida de peso no es fácil. El cambio de estilo de vida no es fácil y muchas veces es una meta a largo plazo. Discutimos mucho en las guías de ALAD si proponer de entrada primero un periodo en que el paciente
lleve a cabo cambios en el estilo de vida antes de empezar un fármaco. Algunos decían que tenían experiencia muy buena con eso y lograban que un porcentaje importante de pacientes se controlaran. Otros decíamos que eso a nivel de atención primaria es un poco utópico porque no existen programas. Concluimos en que si se tiene acceso a un programa estructurado que garantice que un buen porcentaje de los pacientes que entran a ese programa logran un descenso significativo de peso en un tiempo corto, se puede intentar que ese paciente entre a ese programa antes de pensar en darle un fármaco. Pero si no existe ese programa, hay que plantearle de todas maneras al paciente ese cambio de estilo de vida, hay que tratar de vincularlo a un programa de esos tan pronto se pueda, pero mientras tanto, a la par con las indicaciones de cambio de estilo de vida, hay que comenzar un medicamento. Y la evidencia hasta el momento demuestra que la metformina sigue siendo la mejor opción. Luego, nuestra propuesta es todo paciente que comienza su manejo de diabetes, que llega a un centro de atención primaria porque le acaban de diagnosticar la diabetes, debe, por un lado, entrar a un programa lo más pronto posible y de todas maneras recibir instrucciones sobre cambio de estilo de vida y entender claramente que esa es su meta, allá tiene que llegar, y mientras tanto, para que la hemoglobina glicosilada se mantenga en lo posible en 7 o menos de 7%, que es lo que los estudios han mostrado que reduce complicaciones, no al 100%, pero sí lo más que se puede. Para llegar a eso debe comenzar con un fármaco y en la mayoría de los casos metformina. Si la hemoglobina glicosilada está por encima de 8, creemos que con un solo fármaco no va a ser tan fácil lograr la meta a corto plazo, y corto plazo quiere decirse 3 a 6 meses, y por lo tanto proponemos que se comience de una vez con metformina y un secretagogo, es decir, con una combinación. Y no sé si de una vez nos adelantamos, pero hasta ahí dejo. Como ven, hemos escuchado 3 enfoques que se complementan. No obstante, Pablo decirnos que está en el debate y que va a llevar la contraria, yo siento que complementó lo que se había platicado. Y déjenme ver si logré memorizar lo más importante de sus respuestas. César me dijo, oye, individualiza, considera las características del paciente, tus posibilidades de decisión no son para todos. Me da las bases más importantes médicas para individualizar. Fernando me comentó, oye, ¿y qué piensa el paciente de la diabetes? ¿Qué espera del tratamiento? ¿Qué espera de ti? ¿Qué espera del equipo de salud? No olvides que antes de dar un tratamiento hay que educar. Y considerando en especial al paciente de primera vez, pero no excluyó a ningún paciente, me dice, la educación es clave. Y con lo que empieces va a ser el cimiento con el que vas a lograr resultados. Y finalmente Pablo también nos hace observaciones valiosas. Nos dice, oye, mi punto de vista sobre evidencia es para que nuestro sistema primero tenga el recurso y segundo tenga una normativa que de acuerdo a evidencia se pueda disponer de lo conveniente, de lo necesario para lograr éxito, ¿sí? Nos hace hincapié en las medidas de nutrición, en el papel de tratamiento en el sobrepeso y de la obesidad, las dificultades para a corto y a largo plazo tener un resultado, y ya nos presenta la primera indicación farmacológica, que es la metformina. Bien, para mí, a mi gusto, es un buen inicio de esta mesa. Y yo nada más les quiero recordar que el día de ayer se hicieron presentaciones muy interesantes sobre educación médica. Hubo un taller de nutrición que va a continuar el día de hoy en la tarde. Y importantemente, los que trabajamos en México sabemos que según el modelo de atención al paciente son los resultados que podemos obtener.
el modelo actual que proponemos es el del grupo de atención, el equipo de atención para el paciente con diabetes. Y nuestro punto central es el paciente. El paciente participa de la decisión, debe tener la información y demás, pero esto no lo quiero repetir. Ayer se les presentaron los modelos de atención en diferentes instituciones de salud y ven que entonces el aspecto nutrición, el aspecto enseñanza y el aspecto modelo de atención de la salud lo voy a sobrepasar para aprovechar la experiencia de nuestros profesores, en particular en el área farmacológica. De manera que si yo quiero escoger un tratamiento, ya Pablo nos hizo un señalamiento, ¿en qué hemoglobina 1C? Entonces quisiera escuchar de nuestros profesores las metas de control. ¿Qué metas nos van a proponer? Porque queremos saber a dónde vamos a llegar con nuestra selección farmacológica. Y ya Pablo me decía, no es lo mismo un paciente que parte de hemoglobina 1C de 7.0% al que tiene 8.0% o más. ¿Qué nos comentarían de las metas de control en la diabetes? Sí, César.